Bueno, vamos a comenzar. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional y estamos encantados de que estén aquí. Les damos las gracias por su asistencia. Hoy, además, un viernes por la tarde de puente, ¿no? Entonces tiene doble o triple valor la asistencia. Bueno, estamos aquí para dos conferencias o presentaciones sobre la producción del vino y el garum en la época romana alto imperial. Para hablar de este tema nos acompañan en la mesa el doctor Enrique García Vargas, que es de la Universidad de Sevilla, donde se formó. Es arqueólogo, profesor titular en esta misma universidad. Su especial está a las ánforas, al estudio de los recipientes anfóricos y la producción del garum, temas sobre los que realizó su tesis, su memoria de licenciatura y su tesis doctoral. Salazones, en la zona de la bahía de Cádiz. A raíz de esta especialidad y de un proyecto de unas excavaciones en Pompeya, bueno, pues surgieron otros proyectos en investigación en torno a este tema. Aparecieron unos restos de garum sobre los que se investigó, y luego él lo va a explicar, y abrió una vía de investigación acerca de qué es el garum, cómo se producía, el análisis de esos restos, ¿no? Una salsa citada, conocida por todos, pero también de mala reputación por el extraño sabor que para nosotros debía de tener. Y su intervención va a versar sobre este tema, sobre el garum. También a raíz de estas investigaciones, pues ha desarrollado un proyecto en la universidad que se llama Flor de Garum, acerca de la composición del garum y su producción, ¿no? Entre la Universidad de Sevilla y la de Cádiz. Eso es, que es importante el remarcar que son proyectos de carácter interdisciplinar y también entre varias universidades, proyectos conjuntos, ¿no? Y Manuel León Béjar es también de la Universidad de Sevilla, formado en esta universidad. Colabora en el máster de arqueología y en su investigación se centra especialmente en los vinos de época romanos conditum o vinus condita, ¿no? Que sería el muslum, y la producción, bueno, pues con una serie de especias, y que nos lo va a explicar también a continuación. Lo mismo, también son proyectos que se desarrollan para la difusión, el conocimiento de estos productos de la antigüedad. También trabaja dirige una empresa dedicada al fomento y difusión de diversos aspectos de la arqueología, excavaciones, y uno de ellos es el que está centrado en los productos de la antigüedad, en la producción del vino. Hablar pues del vino y del garum en la antigüedad es hablar de aspectos de la arqueología como pues la arqueología de la producción, su comercialización, la comercialización de estos productos, y también lo que es la arqueología experimental y la arqueología de los sentidos, que precisamente esta semana, principios, el martes, tuvimos aquí la oportunidad de escuchar una conferencia del profesor Yanis Hamilakis sobre la arqueología y los sentidos. Pues aquí llegamos a esa práctica de querer descubrir pues los sentimientos, lo inmaterial, el sabor, el aroma de la antigüedad. Se trata también de descubrirlos a través de estas experiencias y de estos estudios. Y yo ya no voy a hablar más, le cedo la palabra a ellos. Intervendrá en primer lugar el doctor Enrique García Vargas y a continuación Manuel León Béjar. Vale. Muchas gracias, Carmen, por tu amable presentación.
Me toca a mí abrir una serie de dos pequeñitas conferencias, cada una sobre un producto diferente, aunque son productos que están muy relacionados en la cocina y en la gastronomía romana. Y empezaremos con el garum. Yo el garum, lo que pretendo en la escasa media hora que tengo es aclarar un poquito algunas ideas, ¿no? Porque es un producto que todo el mundo conoce, de oídas al menos de alguna vez, pero que hay muchas ideas preconcebidas y muchas ideas extrañas acerca de si eran pescados podridos, si tenían mal sabor, si eso aquello no había quien se lo comiera, qué era exactamente. Pues entonces vamos a empezar explicando un poco en qué consistía, cómo se hacía. La verdad que el proceso de elaboración sí tiene una parte que puede ser más repelente para nosotros. Luego veremos que cuando lo hemos hecho en laboratorio resulta que no es tan así, pero bueno, la elaboración sí es un poquito más espinosa, pero luego el sabor y la degustación del producto no lo es en absoluto. Esa fama que tiene el garum se la debe a otras razones literarias y morales que vamos a ver un poquito también por encima. Presentaré entonces básicamente en qué consiste el garum, luego vamos a ver cuáles son los testimonios antiguos que tenemos y actuales sobre el garum y por qué podemos saber cómo era, cómo se elaboraba y en qué consistía. Y finalmente terminaré con una experiencia que, como decía Carmen, pues hicimos en colaboración de la Universidad de Sevilla y Cádiz de elaboración del garum o de lo que tienen ahí, confectio gari, que es lo que significa es la elaboración del garum, ¿no? Volver a resucitar, a recuperar, como tienen ahí, esta salsa, ¿no? Esta salsa que además no es una sola salsa. Garum es un nombre genérico, pero luego hay muchos tipos de salsa y muchos productos del pescado, y poco a poco, conforme vamos asentando la investigación, pues vamos investigando con todos y haciendo productos nuevos, ninguno inventado, todos son recuperaciones antiguas, pero como son muchos productos, pues poco a poco vamos intentando recuperarlos, por lo menos los que sean más adaptables a la gastronomía actual, ¿no? La primera cosa que hay que tener en cuenta con respecto al garum es que es un producto del pescado y entonces necesita una fase previa, una premisa, como pone ahí, que es la extracción de los peces, ¿no? Básicamente, esto da para un ciclo de conferencias, no para una sola, pero resumiendo mucho, básicamente el pescado que tiene mayor potencial para salarse y para obtener salsas de ellos son los pescados azules, los escómbridos, fundamentalmente el atún, pero también la caballa, el bonito, la albacora, también la sardina, los boquerones. Es el tipo de pescado que no es que sea el único con el que se pueden hacer productos, conservas, en un mundo en el que no existe el frío y no existe más que la sal como conservante. No se pueden hacer conservas, se pueden hacer conservas saladas de muchos tipos de pescado, pero estos son los que tienen un mayor rendimiento, es decir, los que dan un mejor sabor y una mejor conservación, ¿no? Y entonces son los que se usan para el comercio internacional. Eso obliga, bueno, pues a que toda este sistema de producción esté sustentado sobre una red de almadrabas y de pesquerías presentes en todo el Mediterráneo, pero especialmente frecuentes en los estrechos, en el estrecho de Gibraltar y en los estrechos aquí, que no están muy bien representados, que dan paso al Mar Negro, ¿no? Los Dardanelos y el Bósforo, porque son zonas donde, como habrán visto en esta diapositiva, se produce una cosa que se llama el efecto embudo, porque son animales que migran del Atlántico al Mediterráneo, del Mar Negro al Mediterráneo, y hay zonas donde el paso es tan estrecho que se concentran por miles y ahí se les puede pescar bien, ¿no? Y es la historia de las almadrabas del estrecho de Gibraltar y de la otra orilla, la orilla africana también del estrecho. Todos tendrán en la cabeza esas levantadas espectaculares, ¿no? de los barcos con las almadrabas trampas, que son como laberintos donde se meten los atunes y luego se les encierra, se levanta el copo y se cazan, o se pescan. Esas almadrabas no están documentadas, por lo menos en Occidente, hasta el siglo... Bueno, no, en Oriente hasta el siglo X y en Occidente hasta el siglo XVI. Las almadrabas antiguas son estas, que son redes que se lanzan al agua, se traen a la orilla y desde la orilla se tiran. Es un sistema de almadraba muy diferente, parecido a las ávegas, pero que tienen también una grandísima productividad. Y luego viene la segunda parte, que es la que centra mi intervención, que es la elaboración. Claro, los peces, como todas las carnes, y especialmente la carne de los peces, dura un poco tiempo fresca, en buena conservación, en buenas condiciones, y por lo tanto hay que conservarla en sal, ¿no? Y hay toda una serie de establecimientos en todo el Mediterráneo que se dedican a fabricar conservas de pescado, ¿no? Aquí tienen en esta diapositiva uno de los más conocidos, que son las piletas de salazón de Bailo Claudia, porque son de las más antiguas y quizás de las más espectaculares en conservación y por eso son las más conocidas, pero no son ni mucho menos la única. Y en esas piletas pues se apilaban los peces, capas de peces, capas de sal, y se les hacía un proceso de desecado y de salado, de salazón,
para poderlo exportar y para que esa carne durara. Básicamente no solamente se hacía carne salada, sino que se hacían dos cosas distintas. Es decir, que cuando hablamos de conserva de pescado, eso que llamamos en general, si lo miramos un poco más de cerca, hay realmente dos productos diferentes. Perdón, porque no me esperaba esta diapositiva y ya me he reciclado. Había dos tipos diferentes. El garum propiamente dicho, que es una conserva de pescado, pero es líquida, y ustedes estarán diciendo, bueno, ¿cómo es líquida si es de pescado? Bueno, pues porque hay una serie de procedimientos por los que se licua, se hidroliza la carne y se convierte en un líquido, y que ya vamos a explicar más adelante. Y eso hay que diferenciarlo de lo que los romanos llaman salsamenta, que son trozos salados de pescado, trozos como, no sé, el bacalao salado, ¿no? Básicamente la diferenciación visual sería esta. Los salsamentas, que son pescado que se deseca y se sala y son sólidos, son fragmentos, filetes de pescado o trozos de pescado de distintas formas y de distintos tamaños. Y luego las salsas de pescado, que son productos licuados, fundamentalmente hechos con las vísceras, con la sangre, con los jugos gástricos de los animales, que se presentan al final en forma líquida o pastosa, ¿no? Por lo tanto, tenemos que hacer esa primera definición entre salsamenta. Ya sé que salsamenta suena más a nuestra salsa, pero a los oídos latinos salsamenta era algo sólido. Y luego el garum, propiamente dicho, que son las salsas, ¿no? Que es la que nos va a centrar. Luego, si lo miramos más de cerca todavía, es aún más complicado, porque en general llamamos garum a todas las salsas de pescado. Y en época antigua también en ciertos contextos se le llama garum a todas las salsas de pescado. Pero es un nombre genérico que esconde muchas especialidades. De manera que, propiamente dicho, el garum es un tipo de salsa de pescado. Hay otros tipos de salsa de pescado que no son garum y que reciben otro nombre. Aunque a veces genéricamente se les llame también garum, porque es la más conocida de todas, ¿no? Sobre el garum y sobre el conjunto de las salsas hay una serie de ideas preconcebidas desde la antigüedad, y que se siguen manteniendo hoy, sobre todo en los últimos siglos, más aún porque como no se sabía cómo era ni cómo sabía, pues había más reticencia, ¿no? a la posible capacidad de garum, porque no lo era en absoluto, ¿no? Por ejemplo, se pensaba que tenía mal olor, que tiene un carácter putrefacto, que tiene un sabor repugnante, y de manera que cuidado con el garum, que esto está sacado, es una recreación actual a partir de este mosaico que ustedes conocen de Pompeya, donde pone Cave Canem, cuidado con el perro, pues cuidado con el garum, porque eso no hay quien se acerque a él, ¿no? Pero eso no es del todo cierto y no es del nada cierto, no es en absoluto cierto. ¿De dónde se basa su mala reputación? Pues su mala reputación se basa en que la mayoría de los escritos y de los textos literarios que nos hablan del garum tienen un sentido moral, tienen un sentido moral. Por ejemplo, el más moral de todo, de hecho, está sacado de una obra de Séneca que se llama Cartas morales a Lucilo, se basa en el hecho de que el garum es un producto de lujo, es un producto muy caro. Y ustedes saben que los romanos eran especialmente, luego era mentira, las cosas no funcionaban así, pero teóricamente eran muy austeros y muy reticentes al lujo, y el lujo les parecía algo que corrompía el carácter, ¿no? Y en la carta a Lucilo exactamente le dice Séneca, aquel garum de los aliados son los gaditanos, eran aliados al principio del pueblo romano, carísima sangre de los malos peces, ¿no crees que se queman las entrañas con la pútrida salsa? Claro, se refiere a que se queman moralmente por dentro, que la persona que se entrega al lujo se estropea moralmente. Y esto ha dado una confusión a que el garum es un producto que es asqueroso y que te quema las entrañas. Claro que no te quema las entrañas. Otros autores repiten un poco en esta misma línea. Por ejemplo, Plinio, en el que dice que los peces, dice, existe también otra clase de licor exquisito, pero está diciendo que es exquisito, ¿no?, que se llama garum. Consiste, y es verdad, esta es una de las definiciones posibles, los intestinos de los peces y otras partes, de que de otra forma serían desechadas, se tirarían, que se maceran en sal como si fuese el humor sangriento en putrefacción. Pues ya está dando a entender una cosa que no es cierta, le está recogiendo un poco esa apreciación moral de que lo caro, lo lujoso, es moralmente pernicioso y por lo tanto es pútrido, pero lo que hace es estropear el carácter, no estropear el cuerpo, si no los romanos no hubieran consumido tanto garum. Y luego en las descripciones modernas que se hacen, pues es verdad que el sistema de elaboración del garum tiene algunos episodios en los que se pueden asociar con la putrefacción. Luego veremos que en la experimentación no aparece ninguna de las condiciones de putrefacción. Y el mismo proceso de elaboración. Y aprovecharé para hacer una pequeña introducción a cómo se fabrica en línea general la salsa de pescado. La salsa de pescado
En especial el garum consiste, según Grimal y Monod, que son unos antropólogos que estuvieron trabajando en Indochina, en la Indochina francesa, donde ahí ahora vamos a ver unas salsas parecidas, definen aquella salsa con una definición que sirve para el garum. Dice que es la maceración de ciertos peces en una salmuera muy concentrada de sal marina, que bajo la influencia de la temperatura y en un medio aséptico, es decir, un medio sin bacterias, ¿no?, es decir, un medio salino, se digieren a sí mismos, ¿eh? Es decir, los jugos gástricos del pescado digieren la propia carne del pescado y al digerirla la licuan, ¿eh? Por eso es un producto licuo. Dice, se digieren a sí mismos por hidrólisis de los tejidos musculares gracias a las diastasas contenidas en su propio tubo digestivo, ¿eh? Es una definición un poquito antigua desde el punto de vista bioquímico, pero correcta. Se trata simplemente de la autodigestión de la carne del pescado por sus propios jugos gástricos. Claro, esto da un poco de repelús. Pero en sal, con una concentración alta de sal, esta no produce ninguna fermentación ni ninguna reacción pútrida. Seguramente mis compañeros de ingeniería de los alimentos serían capaces de explicarlo de una manera más competente desde el punto de vista bioquímico que yo, ¿no? Pero luego lo veremos. Esa es la base de todas las salsas. Son carnes licuadas por la acción de los propios jugos digestivos de los peces. Por eso es un líquido. Y existieron básicamente, la literatura y la arqueología nos enseña que hay 4 tipos. El garum, propiamente dicho, el alex, que se escribe de muchas maneras, no existe una normalización gráfica en el latín, pero que es una de las maneras más frecuentes, con H y con X, el liquamen y la muria, ¿no? Vamos a verlo brevemente cada uno. Todos son salsas de pescado, pero no todas son garum. Garum solo es la primera, ¿no? Aunque luego veremos que el liquamen se parece mucho al garum. ¿Cuáles son las fuentes de información por la que conocemos esta salsa? Bueno, pues la iconografía, es decir, las imágenes de la antigüedad, por supuesto la tradición literaria esa que le da tan mala fama, la comparativa antropológica con productos similares que se hacen en otras partes del mundo hoy día, los rótulos escritos sobre las ánforas que lo transportaban, donde dicen qué es lo que llevaba la ánfora y cómo se llamaba, y a veces restos que dentro de las ánforas han quedado de productos de la antigüedad que no se han consumido completamente, ¿no? Eso es, básicamente, esas son las cinco fuentes de conocimiento que tenemos para saber cómo era la salsa de pescado, más la arqueología experimental, que es lo que le veremos lo último. De la iconografía antigua hay muy poquito, prácticamente que yo haya encontrado exclusivamente dedicado al garum, pues algunos mosaicos de una casa de Pompeya, de la casa de Scaurus, que era el mayor fabricante y vendedor de garum de la ciudad y de liquamen, como ven ahí, y que estaba tan orgulloso de sus productos que en la entrada de su casa, ahí se puso un mosaico que está en el Museo de Nápoles, por eso no está ahí ya el mosaico, pero que tenía unas jarritas, que luego las jarritas se conocen en excavación, las jarritas reales, con los letreros, en los que dice qué es lo que se producía y se vendía allí, aunque en su casa él no la vendía, evidentemente. Vendía en sus talleres y en sus tiendas. Estos son los mosaicos, uno de liquamen, liquaminis flos, la flor del liquamen, y otro de garum scombri scauri. Garo de scomber es la caballa, de caballa producido por Scaurus, que es el productor, ¿no? Estas son las jarritas reales, que tienen sus inscripciones iguales que las de los mosaicos. Y esto, digamos, sería una fuente iconográfica, pero poco más hay de iconografía. Hay mucha iconografía de pesca, pero poca de producción de garum y de salsas de pescado. La tradición literaria es mucho más frecuente, es mucho más frecuente la mención. Difícilmente Plinio y poco más te dicen cómo se hacía, pero sí se menciona porque es un producto habitual en la gastronomía romana. Este es un artículo de 1832 de un alemán, Keller, que lo publicó en el Boletín de la Academia Imperial de San Petersburgo en 1832 y es la primera recopilación de fuentes antiguas sobre el garum. A partir de ahí se han hecho muchas más, pero quiero decir que son unos estudios con mucha tradición en la arqueología y en la historia antigua, ¿no? Y entre esas fuentes que nos hablan de garum, pues los que nos lo dejan más claro son básicamente Plinio y Isidoro de Sevilla, que escriben con 600 años de diferencia. Según Isidoro, que es uno de los que da una definición más clara, junto con Plinio, que hemos visto antes, es un licor salado que ahora se hace con muchos tipos de peces y que se hacía antiguamente con un pez que se llamaba garos, que no sabemos cuál es, pero luego básicamente se ha hecho con atún y con caballa. Plinio nos dice, lo hemos visto antes, que se hace de caballa y que se hace con los intestinos y otras de las partes maceradas en sal, lo hemos comprendido porque así se licuan, ¿no? Bueno, pues el garum, la característica que tiene, según Plinio y según Séneca y según otros autores, es que está hecho con los intestinos y con el tracto estomacal de grandes peces, atunes, caballas, melvas, están hechas, digamos, con las partes blandas del pez. Pero
solamente se aprovechan parte del pez. El licuamen, el álex, es el residuo de eso, la elaboración del garum, eso no se licua completamente, hay partes que se quedan sólidas, hay partes que no se hidrolizan, y entonces ese residuo que queda se aprovecha también. Se deseca y se aprovecha, es una salsa de peor calidad, tiene las espinas, tiene trozos de carne, de menor calidad, es más barata por tanto, pero es consumible, y a eso se le llama álex. No es totalmente líquido, tiene tropezones, para entendernos. El licuamen es exactamente igual que el garum, lo que pasa es que el licuamen se hace con peces pequeños, con peces completos, con boquerones y con sardinas, porque la carne es tan poca que los jugos gástricos son capaces de digerir todo el animal, o prácticamente todo el animal. Un atún entero no lo digieren sus propios jugos gástricos, pero un boquerón sí. Entonces, cuando es con peces pequeños, se echan los peces completos y a eso se le llama licuamen. La diferencia del licuamen y el garum, por lo tanto, es que el licuamen está hecho con peces pequeños completos y el garum está hecho con las vísceras de peces grandes. ¿Qué pasa? Que a partir del siglo III se confunden los nombres. A partir del siglo III, sobre todo porque a partir del siglo III, por problemas económicos, se pescan cada vez menos atunes y cada vez se hace más garum con peces pequeños. Y entonces hay una confusión y se hacen sinónimos. Y a partir del siglo III, licuamen y garum son sinónimos. Pero hasta entonces se mantenía esa diferenciación como istentino de peces grandes y peces pequeños completos. Y el álex es el residuo de las dos cosas. Y finalmente la muria es agua salada, que lo hemos visto luego al experimentarlo. Durante el proceso de fabricación, sobre todo en los primeros días, hay los sueros del animal y el agua salada impregnada con el sabor de los peces, sube a la parte alta y se retira para que no se oxide. Y esa agua salada con sabor a pescado, una especie de sucedáneo, lo más barato de todo es lo que se llama la muria. Porque muria es salmuera, el nombre latino para salmuera, es decir, solución de agua con sal es muria. Lo que pasa es que esta es una solución de agua con sal con sabor a pescado porque tiene jugos gástricos y tiene elementos de sangre, ¿no? Y sabe como el garum, pero es de muy mala calidad, es muy poco exquisita y es lo que se vende mucho más barato de todo, ¿no? De manera que son por lo menos 4 salsas distintas. La más exquisita, la mejor, por supuesto, el atún. Y si los atunes son de Cádiz, pues muchísimo mejor todavía. Pero, ya, porque además tienen fama, ¿no? Y además es que dice el garum de los aliados. Dice que el garum de los aliados es el garum de los gaditanos, ¿no? De los soki, ¿no? Soquiorum. Junto a la tradición literaria, podemos decir, propiamente literaria, es decir, de obras de literatura, existen también los recetarios, las recetas de la confectiogaria. Hay muy poquitas, para 1000 años de producción del producto hay muy poquitas. Conocemos la de Gargilio Marcial, una obra que está dedicada a cuestiones médicas, porque el garum también tiene propiedades medicinales, entonces tiene un libro de medicina que una parte explica cómo se hace el garum. Julio Africano, que es un autor, como el nombre indica, tunecino, que escribe una obra de muchas cosas y entre esas muchas cosas incluye una receta de garum para falsificar garum gaditano, dice. Rufio Festo es un autor del que se sospecha mucho porque el autor es del siglo III, pero la obra que escribe es un resumen de la historia del pueblo romano, es un resumen para uso imperial, para que los emperadores aprendieran un poquillo de historia del imperio. Y va contando la historia del imperio y en un momento se para, te da una receta de garum y sigue contando la historia del imperio, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿aquí qué pasa? Y lo que pasa es que probablemente el monje que estaba haciendo la copia en el siglo IX le vino a la cabeza y no tenía otra cosa para anotarlo, y anotó allí cómo se hacía para que no se lo olvidara y luego siguió con su labor, ¿no? Por eso digo que se ha conservado ahí, pero no es original, es una interpolación dentro de la obra, seguramente mucho más tardía. Y luego hay ya el manuscrito de Eterna, que son también de monjes, de monasterios, pero son recetas sueltas, y un libro de agricultura del siglo X después de Cristo que se llama Los Geopónicas, que ya es bizantino y tiene una receta en griego para hacer el garum. Nosotros hemos usado la de Gargilio Marcial porque es la más completa y es la que mejor especifica, y ahora vamos a ver cómo. La comparativa antropológica. Hay muchos sitios donde se ha seguido haciendo salsas de pescado. Por ejemplo, en Vietnam y en Tailandia, ¿no? En Vietnam está el famoso Nuoc Mam y en Tailandia es el Nam Pla, que son los mismos nombres, pero digamos en idiomas diferentes, y donde pues se utilizan incluso recipientes muy parecidos a los que hemos documentado en Pompeya, estas grandes tinajas que nosotros en época romana le llamábamos dolia, aquí cubiertos porque le tiene que dar el sol para que
se calienten, pero no le puede dar la insolación directa, entonces están cubiertos por esteras. Y luego hay que removerla, como dice Gargilio Marcial, a partir del 7º día, cada día remuévelo con un palo en forma de remo hasta el día 21. Pues ahí están los vietnamitas haciendo exactamente lo mismo que hacían los romanos del siglo III, remover, claro, porque eso tiene que mezclarse todo para que los jugos gástricos empiecen a hacer su labor. Y bueno, pues hay fábricas actuales que hacen exactamente ese proceso, de manera que es un proceso actual muy parecido que nos puede servir de referencia para saber cómo se hacía el garum romano. Y este es el resultado del próximo Oriente, no, del lejano Oriente, del Extremo Oriente, que se vende y es muy popular, ¿no?, en la gastronomía oriental. Y luego finalmente están los rótulos pintados de las ánforas de salazón que llevan sus cartelitos para que el comerciante sepa. El comerciante sabe que todas llevan salazones, pero no sabe qué tipo lleva cada una, ¿no? Bueno, pues ahí está Gari scombriflos, es decir, Garum scombriflos, es decir, la flor, lo mejor del garum de caballa, de 2 años, significa esto, estas 2 AE, Annorum duorum, de 2 años. Esta es la mala, ¿no?, digamos la de menor calidad, la flor de la muria, muria de la buena, pero la muria es peor que el garum. O esta, la flor de la muria prima, de primera calidad, y M. Clodius hermetus, o Hermes en este caso, es el comerciante, el que lleva la ánfora, el responsable de la comercialización. Hay cientos de carteles sobre ánforas y siempre nos dicen eso. Muria, Flos, Alex, coincide con la tradición literaria, por lo menos en los nombres de los productos. Y luego, dentro de las ánforas, pues a veces encontramos restos, ¿no? Desde época muy antigua, estos son montajes museográficos, no crean que los huesos aparecen así. Además, cuando aparecen huesos dentro de las ánforas quiere decir que es carne seca de pescado, porque si fuera garum no llevaría nada, sería líquido. Entonces, cuando aparecen huesos, siempre es porque llevan trozos de pescado salado y no garum. Excepto en este caso, que es una ánfora de velo, que son unas plaquitas óseas, que son placas óseas del peto de los atunes, que por la velocidad con la que nadan se le van osificando, ¿no? Y entonces algunas veces el garum se ensucia con esas placas y luego, si no se filtra bien, se pueden quedar dentro del ánfora. Están documentadas en algunos sitios. Y luego, bueno, pues incluso huesos ronqueados de atún de muchísimos contextos que nos hablan de eso, del aprovechamiento. Estos son atunes del siglo I, con los cortes de cuchillo, cada flechita es un corte de cuchillo del despiece, ¿no? Y otros muchos fragmentos, probablemente de Alex, porque es el residuo de la fabricación del garum. Bueno, pues con todo esto, sabiendo todo esto, teniendo claro qué es el garum, cómo se fabrica, cuántas clases hay, qué diferencia hay entre los distintos productos, tuvimos la oportunidad, Darío Bernal Casasola y Alicia Arévalo de la Universidad de Cádiz, que tuvieron un proyecto al que me invitaron en Pompeya para excavar una tienda, una casa donde se estaba haciendo garum en el momento de la erupción, y que la erupción sepultó in media res, podemos decir, ¿no?, en pleno proceso de elaboración. Y eso nos permitía recoger, pues se había conservado bastante bien debajo del lapili, que había llenado los jarros, los dolias. Eso nos permitía recoger muestras del producto en proceso de elaboración, que es de hecho lo que hicimos. El proyecto se llamaba Pesca y Garum en Pompeya y Herculano, y la casa es la botega o la tienda, ¿no?, del garum, dirigido por Darío Bernal Casasola con la Universidad Ca' Foscari de Venecia, o sea, la Universidad de Cádiz y la Universidad Ca' Foscari de Venecia, y en estos dolias, porque en esta casa no se hacían piletas, sino en grandes tinajas, en grandes recipientes que se llaman dolias, de estos dolias ahí están los chicos los becarios de la universidad, que eran entonces becarios, ya son profesores, recogiendo los restos del producto para analizarlo, ¿no? Ahí está el plano de la casa, y este es el patio donde se fabricaba el dolio, y había 5 dolios de los que se han recogido, que están aquí, que se han recogido productos, y se nos ocurrió ponernos en contacto con los compañeros del Departamento de Ingeniería Química y de Ingeniería de los Alimentos, sobre todo Ingeniería de los Alimentos de la Facultad de Cádiz, de la Universidad de Cádiz, de la Facultad de Ciencias de Cádiz, a ver qué era aquello, ¿no?, qué podían ver ahí, ¿no? Lo compararon con, probablemente Álvaro pueda explicar esto mucho mejor que yo, lo compararon con muestras de sardinas actuales, porque los ictiólogos determinaron que el 99% eran sardinas, lo compararon con muestras de sardinas actuales y vieron que, por ejemplo, los ácidos grasos se habían conservado muy bien y que eran solamente ácidos grasos de sardina, es decir, no se había adicionado nada, sino que simplemente el producto que había allí era grasa animal, sin ningún otro tipo de aditamento grasiento, quiero decir. Luego veremos que si hay otros aditamentos. Es decir, que podía ser que efectivamente fuera garum.
Luego que la micronización de los huesos era extrema. La micronización quiere decir que están en trocitos muy pequeños. ¿Por qué? Porque están removidos y al removerse continuamente se fracturan. Y esto, voy ya muy rápido y además es una argumentación muy larga. Esto nos les lleva a la conclusión de que efectivamente allí lo que están haciendo es algún tipo de proceso con pescado que solo tiene pescado como materia prima y que además supone una molturación constante del pescado y que en unos dolios el grado de micronización era mayor que otro y entonces probablemente en algunos sitios el proceso estaba más avanzado que en otros. Había, digamos, distintas fases de elaboración de un mismo producto. La idea es que aquello era garum o algo parecido al garum y el siguiente paso fue identificar las materias primas que hubiera más allá del pescado. Entonces se hicieron una serie de analíticas, sobre todo de pólenes, y salen una serie de plantas aromáticas que no sabíamos si eran una contaminación del exterior o formaban parte de la elaboración del propio garum. Nuestra sorpresa fue cuando yo, por mi parte, que me había encargado de traducir la receta de Gargillo Marcial, me encuentro con que las plantas aromáticas, las hierbas aromáticas que dice Gargillo Marcial que hay que echarle son las que están dentro de los dolios. Me dice el químico, no sé si lo tengo por aquí, no, eliminé esta diapositiva. Nos dice el palinólogo, hay esta, romero, en fin, 10.000 cosas. Que el secreto está ahí, tampoco se puede decir cuáles son. Y entonces nos cogemos la receta de Gargillo Marcial y decimos, pum, pum, pum. Y entonces pensamos que habíamos dado con la clave, es decir, que aquello era garum y que además estaba hecho como Gargillo Marcial lo había planteado que se hacía. ¿Cuál es el siguiente paso lógico? Pues vamos a hacerlo como Gargillo Marcial dice, ¿no? Y entonces los químicos ya establecen, los ingenieros, aquí está Álvaro que anda por ahí haciendo las pruebas, ya escogen un recipiente de laboratorio que tenga una capacidad parecida a los dolios, un recipiente que se pueda calentar el laboratorio sin necesidad de insolarlo, es decir, hacer ese proceso pero en condiciones de laboratorio, simulando las condiciones reales, ¿no? Y estudiando muy bien los fenómenos físicos y los fenómenos bioquímicos que se están produciendo para que el producto no se estropee. Las condiciones de operación y las distintos ingredientes pues dieron lugar a un producto que es un producto hidrolizado como el antiguo garum y que además no, gracias a la presencia de la sal, la temperatura constante y controlada y las condiciones de higiene especiales y además esas plantas aromáticas que no solo es para darle sabor, sino que muchas veces tienen funciones antibacterianas y funciones antisépticas, las plantas cumplen ahí una función muy importante, pues gracias a eso se inhibe el crecimiento microbiano y no se detecta producción de aminias biógenas. Y dirán ustedes, ¿qué son las aminias biógenas? Pues son una cosa que se llama putrescina y cadaverina, ya me dirán, que son las aminas que se producen. Las histaminas todavía no hay, cero, dice, lo pone aquí, no, producción de aminas biógenas, no. Esas son, histaminas hay un 5 miligramos por cada 100, pero las que producen la putrefacción realmente, la putrescina y la cadaverina, que tienen unos nombres de los más expresivos, cero, no se produce ninguna. Entonces llegas a la conclusión de que el proceso está tecnológicamente tan avanzado que se inhibe la putrefacción, se produce la hidrólisis y el resultado es un producto consumible y un producto que no es tóxico, pero precisamente por esas condiciones especiales, especialmente por la presencia de la sal, ¿no? Y de determinada temperatura. Bueno, pues hicimos como nos dijo Gargillo Marcial, ese producto moviéndolo cada cierto tiempo, finalmente lo filtramos y estuvimos, por un lado, completamente líquido, y por otro lado Muria, que es eso que está ahí, y luego el Alex, que no he traído fotos, que son los restos, una vez filtrados, los restos que quedan, que están muy ricos porque tienen todas las plantas aromáticas y las espinas nos pinchan porque están muy machacaditas. Tenemos un paté que está riquísimo, ahora lo van a probar, que es el Alex, ¿no? Entonces conseguimos 3 de los 4 productos, aunque el garum y el liquamen es el mismo, o sea que conseguimos prácticamente, nos queda experimentar cómo sabe la Muria, que no la hemos envasado. A partir de ahí, pues con esta idea, pues los miembros del equipo que están aquí, Víctor Palacio de la Facultad de Ciencias, Álvaro Rodríguez Alcántara de la Facultad de Ciencias, Fini Pérez de la Facultad de Ciencias, estos miembros del equipo, ¿no? Así Ana Roldán de la Universidad de Cádiz y Darío Bernal y yo mismo, pues empezamos a presentar los distintos concursos.
de distintos concursos de innovación alimenticia y de investigación en tecnología. Nos hemos llegado a primeros premios, entonces fuimos haciendo unos fondillos y con ese fondillo creamos una empresa, y estamos todos los miembros del equipo, creamos una empresa universitaria, luego hicimos un acuerdo con una empresa de conservas que se llama Majuelo, que está en Jerez de la Frontera, y el resultado ha sido porque hemos reproducido esos productos y hemos sacado al mercado una línea de productos que ahora lo van a probar. No tengan miedo porque están riquísimos, ¿eh? Y ya sabe que no tienen ni putrefina ni cadaverina. ¿Qué más puede pedir? Y nada, muchas gracias. Bueno, buenas ya noches y muchas gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias a Carmen Marcos, a la institución que representa. Y prácticamente yo lo que voy a comentar es que, como mi compañero Enrique, voy a comentar un poquito el proyecto que hemos desarrollado en torno a la reconstrucción física del vino, ¿no? A grosso modo, lo que vamos a ver un poquito, como vamos a darle un trasfondo un poquito didáctico a la ponencia, y vamos a hablar un poco de la evolución del vino, de cómo surgen los distintos tipos de vino, qué carácter tiene el vino en un principio y cómo va evolucionando, entender un poquito mejor qué tipos de vino y por qué hemos reconstruido pues físicamente esas variedades, ¿no? Porque evidentemente está claro que un vino actual no tiene absolutamente nada que ver con los vinos, la mayoría, que se producían en la antigua Roma. Para lo cual, en primera instancia, tenemos que atender un poco al significado, al carácter y al origen del vino. Y es que desde tiempos inmemoriales, desde la prehistoria, se ha caracterizado el vino como un producto exótico, sagrado y de prestigio. El vino fundamentalmente era un vehículo de comunicación entre los dioses y los hombres. No es de extrañar que por ello siempre estaba en manos de la élite del poder o de la élite sacerdotal. Como así lo atestiguan, evidentemente, excavaciones y descubrimientos recientes, ¿no? Como por ejemplo en un complejo palacial, el del Tel Kabri, que apareció al norte de Israel, en el cual se han encontrado pues más de 120 recipientes divididos en una serie de estancias en el ala sur de un complejo palacial, y que evidencian, según los análisis que se han producido, pues restos de vinos, ¿no? Sí es cierto que hasta ahora, porque hay ya nuevas técnicas, ¿no? Prácticamente los análisis relativos a las pruebas que se hacen con restos de vino, pues prácticamente el vino deja tartáricos en las excavaciones arqueológicas, y no podíamos hasta hace poco pues ver de qué tipo de variedad podía ser. No solamente nos dicen si hay ausencia o presencia de vino. En referencia también a complejos de carácter ritual, pues aparece, también en el yacimiento Armenio 1, pues una cueva que algunos identifican como una especie de bodega. Ni es una bodega propiamente dicha en las estructuras de almacenamiento que aparecen en el complejo palacial, ni tampoco se puede calificar de bodega el yacimiento que presentamos, porque es que resulta que prácticamente aparecen evidencias de tinajas de producción, de fermentación, herramientas, utensilios, pero como tal, evidentemente no podemos hablar de una bodega, sino de un culto, de un tema ritual relacionado con el mundo del vino. Esa comunicación que existía entre los hombres y los dioses. Y era un canal de comunicación bastante estricto, un canal de comunicación en el que en la mayor parte de las culturas, que después evidentemente se trasladará a Grecia y a Roma, pues solamente podían participar los hombres, porque se tenía la creencia de que el consumo del vino estimulaba y fomentaba la comunicación con los dioses. Evidentemente, cuando bebes demasiado vino, no solamente ves a un dios, sino a varios dioses. Eso es así. Algo parecido como lo que se hacía con el culto a Esculapio, ¿no? Que para tener conexión al dios Esculapio, para tener conexión con el dios, pues prácticamente pues, se consumían barbitúricos de carácter natural. Tanto es así, también este yacimiento corrobora la teoría del origen del vino, en la zona de Anatolia. A partir de ahí,
cuando se ha estudiado más en profundidad, no solamente los sistemas de producción, la comercialización y la distribución del vino, ha sido en Egipto, ¿no? Que, como vemos en la diapositiva, ya existían sistemas de emparrado, existían también estructuras parecidas a lagares, no sé si se aprecia. Esto parece un calcatorium, un lugar donde se pisaba el vino, y aquí aparece, digamos, una especie de pequeño lacus o lagar, ¿no? Y, evidentemente, envases anfóricos, ¿no? Y aquí tenemos una especie de prensa con paños de lino. Aquí se depositaba la uva y, como aparece en esta imagen, se prensaba y caía el jugo. Pero sí es cierto que se debe o se atribuye a los fenicios la introducción del vino en Occidente como elemento de intercambio, elemento de prestigio. A partir de ahí es interesante que se propaga por todo el Mediterráneo central y todo el Mediterráneo occidental y es recogido por diversas culturas, griegos sobre todo y también los púnicos. Pero es en Grecia cuando se empezó a cultivar de manera masiva las viñas, ¿no? Ellos creían prácticamente que el vino era un regalo de los dioses y había que tratarlo de una manera ritual. Esa manera de tratarlo era a través del simposium y se establecía un consumo de carácter ritual. A partir de ahí, el vino, el carácter sagrado del vino, se compartía y se convivía. Y el consumo prácticamente era abordado como una ceremonia de carácter comunal. Y en esa ceremonia de carácter comunal tenía un orden, un método, y había que beber el vino de manera armoniosa, muchas veces en ese sentido mezclado con agua, de manera que no fuera ni acelerado ni atropellado la aparición de la embriaguez. ¿Por qué? Porque ellos creían que eso era costumbre de bárbaros. Y a partir de ahí, evidentemente, incluso había sistemas y había personas que se encargaban específicamente de la tarea de mezclar el vino con agua. En Roma, evidentemente, la mayor parte del vino que se importaba en época republicana era vino griego, vino de calidad. Los vinos de calidad provenían de Egipto, después el vino griego inundó prácticamente todo el Mediterráneo y llega un momento en el que en Roma se empieza a hacer vino de producciones locales, pero evidentemente el vino republicano era un vino escaso, según tenemos documentado, y era un vino de mala calidad. Un vino de mala calidad que se utilizaba muchas veces como alimento de primera necesidad, en tanto en cuanto las élites seguían disfrutando de esas importaciones de vino griego. Es interesante que a finales de la República el vino empieza a, digamos, experimentar una especie de revolución, ¿no? Entran nuevas técnicas, se mejoran los sistemas de producción, los cultivos, evidentemente, experimentan una revolución y se producen distintos tipos de vino. Todo esto genera un gran desarrollo y lo que obtienen es un vino de gran calidad, sobre todo en el sur. Y no solamente entran todas las costumbres y todos los temas relacionados con la producción y la planta, sino que entran todas las costumbres del sur de Italia, de esas ciudades griegas, Sibari, Selinunte, y como ha dicho antes mi compañero Enrique, Roma se caracteriza por una gran autoridad en los banquetes que viene siendo totalmente sesgada por esa introducción de esas costumbres que vienen de la Magna Grecia, de esas ciudades griegas. Y a partir de ahí el vino empieza a convertirse en el protagonista de los grandes banquetes y de las grandes celebraciones de Roma. Entra, digamos, entra a formar parte de ese consumo social. Y el consumo social del vino es abordado en torno al convivium. Dentro del convivium y dentro de las partes de un banquete romano, la primera parte, la gustatio, siempre se maridaban con un vino que era el mulsum, que era un vino especiado, normalmente, que tenía una primera fermentación natural y una segunda fermentación con miel, normalmente de bajo poder de cristalización. Plinio, Columela y otros autores hacen referencia al sistema de producción de este vino, del mulsum, y era bastante apreciado. Y no solamente se tomaba en la parte inicial del banquete, en la gustatio, donde se servían distintos aperitivos, sino en la parte final de los postres. En el primer plato y segundo plato, prima mensa, caput mensa, se servían vinos puros, vinos mera, y al final, cuando terminaba todo el banquete, empezaba una parte que era la comisatio. En esa comisatio se bebían los denominados vinos artificia y los denominados vinos cóndita, que eran vinos que se maceraban con distintas especias y con pétalos de flores. Y siempre se ordenaba
este consumo de carácter social a través de una figura que era el Rex Convivium, que era el que ordenaba el banquete y el que ordenaba la ingesta del vino. ¿Para qué? Para que todos llegaran a esa conexión social, a esa conexión con los dioses como vehículo de comunicación de la misma forma. En ese sentido, si el Rex Convivium veía que alguna persona tenía un nivel etílico mayor que otra, lo que hacía es que le bajaba la ración de copas. Si veía que alguien estaba aburrido o no se integraba demasiado, pues evidentemente se la subía. Era una especie de animador social. En ese sentido, también es interesante que ellos tenían la creencia de que los vapores de los vinos se disipaban colocándose plantas aromáticas sobre la cabeza, ¿no? Como aquí aparece. Evidentemente era una mala elección porque sucumbían y caían, sobre todo porque había al final una serie de brindis rituales que eran bastante interesantes, ¿no? Se brindaba por los presentes, por los ausentes, por el emperador, por la patria. Se brindaba con tantas copas, tenía el nombre de la amada. Todo el mundo quería o esperaba que alguien se echara una novia griega. Era impresionante. Pero, en fin. En cuanto a las técnicas de fermentación y a la vendimia, pues tenemos, sobre todo, nos hemos inspirado en los textos de Columela. Es muy interesante la referencia que hace a los sistemas de emparrado, a cómo se enraizaban las vides con plantas aromáticas como la lavanda, para que los efluvios de la lavanda pasaran a los frutos. También la introducción de los álamos en la península se hace referencia a que fue parte de la familia de Columela para establecer esos emparrados y crear sombras. Es bastante interesante que todo lo que se utilizaba estaba muy, muy relacionado con la tradición y con los textos, que la mayor parte de ellos totalmente perdidos, pero los recoge muy bien Columela, con textos de carácter púnico, ¿no? Sobre todo de Magón, ¿no? Pero la mayor parte de esa documentación se perdió y pasó a los tratados de Columela y de otros autores, ¿no? En este sentido, la unidad de producción autónoma era la villa romana, y en la villa romana no solamente tenemos hornos, es decir, estructuras para fabricar los envases que iban a transportar ese vino, ánforas, tenemos también estructuras de fermentación, los dolia, grandes tinajas de barro, también tenemos zonas donde el vino se trasegaba y se le añadían aditivos. Es muy interesante todo el tema de los correctivos y de los aditivos. ¿Por qué? Porque los vinos romanos son vinos complejos y compuestos, que hoy en día jurídicamente no le podemos llamar vino, ¿no? Por eso hay una gran diferencia, ¿no? Pero no solamente eran vinos puros, vinos meras, sino que tenían otro tipo de traducción y había distintos tipos de vino. Hemos contabilizado hasta más de 50 o 60. Pero todo tiene un porqué y vamos a verlo. Estas son reproducciones de un centro de experimentación que hay cerca de Barcelona, en Tella, y no solamente reproducen fielmente lo que es el tema del pisado de la uva, sino que también reproducen de manera muy exhaustiva pues cómo se prensaba, y tienen hasta incluso una reproducción de un atorculato. Es interesante que las fuentes clásicas hacen referencia que había que separar el primer jugo que salía del choque de los racimos en la uva para producir un vino de gran calidad. Después incluso los lagares, esto es una reproducción de la prensa, pero quiero que veáis esto, los lagares venían segmentados. Esta era la zona de calcatorium, donde se pisaba la uva, se echaba la uva sobrante, y aquí evidentemente se pisaba y pasaba al lacus, al lago, al lagar, de ahí viene la palabra lagar, y la uva sobrante se prensaba, con lo cual ya había una estratificación de distintos tipos de calidades de vino a la hora de a la hora de tratar el zumo de la uva antes de convertirla, ese mosto antes de convertirla en vino. Y después se pasaba a los dolias, que eran jarras de fermentación. Y aquí vemos el tamaño y las dimensiones, prácticamente una de prensa de viga de las antiguas, y que tiene una torculato romana, donde podemos ver algo parecido muy interesante, muy cerca de Madrid, aquí, en el Museo de Colmenar Viejo, donde tenéis perfectamente conservada una prensa de viga impresionante, donde tuvimos hace poco el honor de hacer una ponencia sobre la producción del vino, y la verdad es que es un recinto fastuoso. Bueno, aquí vemos cómo en el interior se disponen los distintos recipientes para la fermentación del vino, los dolia, que eran grandes tinajas que se recubrían de pez, de colofonia o de resina para proteger el interior, para impermeabilizarlas, y también porque se ponía de moda o les gustaba bastante ese sabor resinoso que adquiría el vino en la fermentación, ¿no? Y también es muy interesante
que una vez obtenida la fermentación se condimentaban, la mayor parte de los vinos, para su transporte, para su consumo o evidentemente para su uso culinario, y después se añadían o tenían algunos de ellos segundas fermentaciones, ya sea con pétalos de flores, con especias o también incluso con otras sustancias para corregir posibles defectos en los vinos. Porque esa concepción preconcebida que tiene el garum como un alimento incomible, pues también la tienen los vinos romanos como, evidentemente, algo que prácticamente no se podía beber. Y, evidentemente, no podemos estar de acuerdo en el sentido de que había una gran cantidad de correctores, había una gran cantidad de elementos y de productos con los que se trataba el vino para, digamos, no solamente cubrir ciertos defectos, ciertas puntas de acidez, sino también para que pudieran ser útiles dentro de los banquetes de las mesas romanas para cubrir defectos de conservación y también cubrir sabores fuertes que tenían los alimentos en aquella época. Como por ejemplo la perla de la colafonia, se utilizaba de la resina, se utilizaba resina para mejorar el sabor de los vinos y también para recubrir las paredes de los vinos. El agua salada o la sal, los vinos de mayor calidad, se les añadía muy poca cantidad y no solamente era como conservante, sino que también se utilizaban, como apuntaba Columela, para darle limpidez y brillo a los vinos, ¿no? Porque la verdad es que en un vino de gran calidad no se añadía mucha cantidad de este tipo de producto, de sal, sino muchas especias. Y la sal, evidentemente, no garantizaba su conservación, sino otro tipo de producto. También el fenogreco, actualmente, ya lo comentaré un poquito más adelante, la semilla de fenogreco se utilizaba para amplificar, no solamente se utilizaba como corrector de acidez, como aparecen en las fuentes, sino que estamos experimentando con esa semilla de fenogreco y nos hemos dado cuenta que amplifica el sabor de los vinos y le genera un carácter bastante rotundo. Actualmente estamos experimentando con un falso vino de rosas, que así es la traducción del vino, que lo cita Palladio y lo cita también Apicius, y es impresionante cómo actúa el fenogreco en este tipo de vinos. También se trataban con yesos para corregir, digamos, algunas deficiencias de acidez y, por ejemplo, algunas veces pues se utilizaban algunos productos porque a lo largo del siglo I o II después de Cristo se puso de moda el vino blanco y había incluso recetas que apunta Apicius para convertir el vino tinto, si no se tenía blanco, en blanco, con harina de haba. Es decir, hay una serie de correctores, no solamente de sabores, no solamente de deficiencias, no solamente para enmascarar el sabor de los alimentos, sino para generar cambios estéticos en el vino en aquella época. A partir de ahí, pues nosotros empezamos a generar el proyecto Baética, ¿no? ¿Por qué empezó el proyecto Baética? Porque siempre teníamos la necesidad, nosotros trabajamos, aparte de mi labor dentro del grupo de investigación, trabajamos en el conjunto arqueológico de Itálica y nos dedicamos a interpretación del patrimonio. Y antes hemos estado hablando un poco del tema de la arqueología sensitiva, ¿no? Y a nosotros, digamos, se nos escapaba algo, ¿no? Queríamos transmitir, queríamos intentar captar los olores, los aromas y, evidentemente, la forma de pensar o de ver las cosas en la vida cotidiana en Roma. ¿Qué ocurre? Que nos faltaba el grado o el plano de las sensaciones y esas sensaciones entendíamos que teníamos que captarlas a través de los 5 sentidos. A partir de ahí experimentamos con un proyecto al que llamamos Cotidiana Vitae y intentamos hacer más accesible, más entendible y más comprensible la visita al yacimiento arqueológico de Itálica, para lo cual hicimos una reconstrucción física de una domus romana, todo el interior y algunos espacios urbanos de la ciudad de Itálica. Nos llevó bastante tiempo, prácticamente 2 años, hacer la reconstrucción y los ensayos de materiales y una vez que teníamos toda la información hicimos la reconstrucción para generar una visita envolvente y complementaria al yacimiento arqueológico de Itálica. ¿Qué ocurre? No nos bastó con eso, sino que intentamos incorporar a esa experiencia y a esa sensación el olfato y evidentemente el gusto. A partir de ahí empezamos a ensayar con gastronomía romana y vimos que tampoco... O sea, que nuestras exigencias, digamos, de interpretación del patrimonio se nos quedaban cortas, con lo cual decidimos investigar en cómo podíamos producir
vinos y otro tipo de alimentos, porque ya no solamente estamos con el vino, sino que estamos metiéndonos ya en el campo de los lácteos. Con lo cual empezamos dando respuesta a necesidades de valorización de un patrimonio y lo que queríamos dar respuestas y que el vino se convirtiera en un vehículo de comunicación y de expresión que uniera a la sociedad del presente con los conocimientos del pasado. Sé que esto puede parecer muy raro, de hecho lo era, porque cuando tú vas investigando centros de producción de vinos Cóndita, de Mulson y tal, llegas a una bodega que está en una zona antigua de producción, le propones a alguien que te dicen que estás loco directamente, pero bueno, encontramos a alguien que tenía esa sensibilidad, encontramos a alguien, mi amiga Eva Medina, en Extremadura, y encontramos a alguien que tenía esa sensibilidad y pudimos empezar a trabajar con ellos, porque ellos habían preparado o habían ensayado con vinos no excesivamente no parecidos, pero tenían en proyecto algún tipo de reconstrucción de vinos, pero con un carácter más antropológico. Bueno, estas son imágenes de algunos espacios de cotidiana vitae, de la reconstrucción que hemos hecho en una de las habitaciones, y lo que hicimos sobre todo para darle viabilidad al proyecto es hacer un termopolium y hacer ensayos allí con nuestros productos. En este proyecto entra una parte de investigación, otra parte de arqueogastronomía, de enoturismo, de puesta en valor y de cultura y evidentemente de la comercialización de unos productos que en principio servían para abastecer a centros culturales y a museos como vehículo de comunicación. Y los objetivos socioculturales que en un principio nos abordamos fue que la experiencia de transmitir, o sea, que la experiencia de probar nuestros vinos, nuestros productos, fuera o tuviera un carácter cultural y sirvieran de puentes para conectar, digamos, el conocimiento del pasado. A partir de ahí, el objeto de nuestra investigación se centró en el estudio y análisis a nivel documental y experimental de los procesos de fermentación y maceración de ingredientes, conservantes y sustancias que actualmente han desaparecido en procesos de producción vitivinícola. También en la recreación total y parcial de métodos y técnicas de vinificación en el mundo antiguo, en la reconstrucción física de estos vinos, sobre todo de vinos artificia, de vinos Cóndita y de Mulsun, pero en producción, en fase experimental productiva. También, evidentemente, teníamos que estudiar el comportamiento de estos vinos en maridaje, no solamente con cocina romana, sino con alimentos actuales, algo que ya se está haciendo por otros equipos como Flor de Garum, y también en la aplicación de los vinos Mulsun y vinos Cóndita en otros alimentos. Actualmente estamos en la fabricación y en la producción de quesos macerados con Mulsun y también estamos experimentando pues con algo tan interesante como el chocolate. Bombones de vino de rosa, de violeta, de canela y de Mulsun, porque nos parecía muy interesante ver cómo se comportaban este tipo de productos de hace 2000 años con productos actuales. Se creó un equipo de trabajo compuesto por enólogos, Eva Medina, de Bodegas Medina Hermoso y el personal técnico de nuestra empresa. Se revisaron todos los tratados de agrimensores romanos, Plinio, Columela, Varrón, Palladio, estudio de textos relacionados con la gastronomía de época romana y evidentemente lo que hicimos fue pues reproducir físicamente 3 tipos de vinos. Vinos Cóndita, que eran vinos pues edulcorados con miel, que tenían una reducción y que después estaban conservados con especias, de los que evidentemente teníamos conocimiento y tienen su origen en la necesidad de conservar estos vinos a lo largo del tiempo y evidentemente no solamente conservarlos, sino también pues generar sabores que pudieran entroncar con los gustos gastronómicos de la época. Después, evidentemente, bueno, hacen referencia a ellos pues autores como por ejemplo Palladio, que ya es un poco tardío, pero en el que nos hemos apoyado también para cotejar textos, pues Plinio, sobre todo, que describe la mayor parte de estos vinos, y evidentemente Dioscórez, ¿no?, que habla también de las propiedades de estos vinos, ¿no?, con carácter medicinal, porque hay parte de estos vinos que tienen su origen en el mundo de la medicina, ¿no? Vinos como hemos reproducido, como el de canela, el de mirto, el de violín, el de perejil, el de granada, pues evidentemente tienen un origen de carácter medicinal, ¿no?
Y aquí habla de que los vinos pues añejos y dulces son apropiados, por ejemplo, para las dolencias que afectan a la vejiga, los riñones, etcétera, etcétera. ¿Cómo voy de tiempo? 5 minutillos, ¿no? Vale. Los vinos ficticios, que eran prácticamente iguales que el resto de los vinos que hemos visto, a los que se le añadían, pero no se cocían, no se reducían, sino que se le añadían especias y miel, ¿no? Y eran también muy interesantes, y hacemos referencia a los vinos más interesantes que más dado en el mundo antiguo, no solamente a nivel de tratados de carácter gastronómico, sino también a nivel de obras literarias en la época, como el vino de rosas, el famoso rosarum, y el vino de violetas, ¿no? Que vamos a tener la suerte de probar. A partir de ahí también hemos abordado la reconstrucción del vino Mulsum, y sí que es cierto que la mayor parte de los textos nos han dado unos quebraderos de cabeza muy interesantes. ¿Por qué? Porque algunos textos, como Columela, habla de la fermentación conjunta de la miel con las especias, con el vino, y eso era una bomba de relojería, eso era un geyser. Con lo cual, hemos tenido que hacer catas experimentales, hemos tenido que secuenciar prácticamente la adición de componentes porque nos hemos encontrado muchos problemas en los textos. Textos que a lo mejor pues estaban redactados por gente que no sabía o que no entendía prácticamente nada de la fabricación de vino, muchas interpolaciones, muchas malas traducciones y evidentemente había mucha información que se había perdido. Con lo cual, evidentemente, si nosotros le hiciéramos caso a Palladio y dejáramos un vino con 40 o 50 días con violetas reposando, nos encontraríamos algo que no se podían beber ni nosotros ni los romanos. Con lo cual, evidentemente, hemos tenido que hacer una revisión exhaustiva, prescindiendo muchas veces de ciertas analíticas porque las analíticas pues no nos decían absolutamente nada en cuestión de vinos, ¿no? Con los tartáricos. Bien. Bueno, aquí hablamos un poco también de la cotejación que hemos tenido a la hora de ver cómo se comportaba el vino, cómo se abordaba el consumo o qué efectos tenía el vino, ¿no? En obras clásicas, ¿no? Marcial, Juvenal, Séneca, temas como la cena de Trimaquión y, como ya hemos comentado, pues el resultado de ese proceso de investigación pues ha dado, ¿no? Me paso los resultados, con la elaboración de estos vinos cóndita, vinos Mulsum y vinos artificia, pues en la experimentación con otros procesos de fermentación que han dado lugar con otros materiales y con otras sustancias a otro tipo de vinos, como son los vinos ficticia, entre ellos el falso vino de rosas que estamos reproduciendo y vinos blancos, con la experimentación de estos vinos en otros alimentos y con la creación de productos culturales y turísticos. Y es bastante interesante que zonas que tienen patrimonio arqueológico están utilizando estos vinos para contar historias y para generar actividades y para acercar la cultura. A nosotros eso es lo más válido. Sí es cierto que hemos hecho un producto comercializable, sí es cierto que hemos avanzado en investigación en ese sentido y nos queda muchísimo, pero la utilidad que están teniendo sobre todo nos llena de satisfacción que sean utilizados como vehículos para acercar la historia, la arqueología y el conocimiento al público general. Y eso es algo que, la verdad, si es algo encomiable que pudiera tener este proyecto, yo creo que pudiera ser ese. Bueno, y como hemos dicho, hemos detectado una falta de conocimiento de la materia por parte de personas que han redactado los textos. Hemos desechado la idea preconcebida de que el consumo del vino era difícil de abordar, ácido y muchas veces con un sabor áspero, porque nos hemos dado cuenta de que el vino, digamos que solucionaba muchos problemas que tenían de conservación los alimentos y también corregía sabores que tenían los alimentos en aquella época. Y la mayor parte de los vinos que eran utilizados en la comisatio, en la parte final, que podían ser esos vinos que venían macerados con pétalos de flores, especies, nos hemos dado cuenta, experimentando en maridaje, que tienen un abanico de sabores en relación con la comida bastante interesante. Es decir, se complementan en maridaje perfectamente. Y tapan, enmascaran o potencian sabores de platos que eran bastante interesantes en aquella época. Y a partir de ahí, pues, bueno, lo que podemos hacer, sobre todo, bueno, estos son imágenes de las cosas que estamos haciendo y las actividades relacionadas con la arqueología y la difusión del patrimonio. Y lo que vamos a hacer ahora es, evidentemente, ahondar y contar detalles técnicos, pues, en la cata de estos 4 vinos.
muchas gracias. Muy interesante las dos ponencias, las dos conferencias, tanto sobre el garum como sobre los vinos en época romana. Y bueno, nos quedamos, ¿no?, con las ganas de probarlo. Y no nos quedamos con las ganas, porque ahora va a haber una cata pues para descubrir los sabores de estos dos productos, con los que yo creo que después de esta conferencia ya estamos más reconciliados. Sobre todo con el garum, porque el vino siempre. Los vamos a ver de otra manera, y sobre todo espero que después de la cata, ¿no? Y lo que significa también como evocación del pasado desde los sentidos, ¿no? Casi como la Magdalena de Proust, lo mismo, al tomarlo recordamos el pasado. Una cosita, sí, que vamos a empezar con el vino porque por cuestión de sabores, por Muy cuestión de bien. sabores es mejor empezar con el vino porque el garum es bueno pero un poquito más fuerte. Entonces, Lo que sí interesante es que vamos a tener la oportunidad de que tanto el vino como el garum vamos a contar con la colaboración de la Escuela Española de Cata de aquí de Madrid, ¿no?, con su directora Carmen Garrón. Fenomenal, muy bien. Pues ahora lo que vamos a hacer es que salimos y vamos a subir al vestíbulo y nos esperan allí, y ya vamos a ir al sitio donde además también podrán realizarles las preguntas o interrogantes que hayan surgido durante esta ponencia. Muchas gracias a todos por su asistencia.